chicos, vamos a empezar ahora con esta clase número 12 del curso de geografía. Ahora vamos con la segunda parte de elementos del clima. Bien, en la clase anterior habíamos definido los elementos del clima y habíamos hablado de dos elementos. Bien, ahora en esta ocasión vamos a hablar de tres elementos más del clima, que si ustedes recuerdan en el mapa conceptual que hicimos, ahí se encuentran. El siguiente que nos tocaba estudiar era la presión atmosférica. A ver, primero, ¿qué entendemos por presión atmosférica? Es el peso del aire ejercido sobre la superficie de la Tierra. En otros términos, es la presión que ejercen las distintas capas atmosféricas sobre mares y suelos y obviamente también sobre personas. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no lo vemos, ¿bien? Pero encima de nosotros hay infinidad de gases flotando y presionándonos. Aunque ustedes no lo crean, esos gases tienen su peso, pues, tienen su peso. Y toda esa acumulación de todo ese peso hace que haya una cierta presión sobre nosotros. No solo sobre nosotros, sino sobre toda la superficie terrestre, como los mares y los suelos. Entonces, esa es la presión atmosférica, la presión que ejerce el aire sobre la Tierra. A ver, para tomar en cuenta, la presión disminuye con la altitud, ya que es menor la masa de aire que actúa. Claro, miren, un ejemplo sencillo. Si nosotros estamos parados a una cierta altura, tenemos mucho aire encima de nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos subiendo y vamos subiendo y vamos subiendo más? Cada vez hay menos aire encima de nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos dejando debajo de nosotros. Entonces por eso es que se dice que la presión disminuye con la altitud. O sea, mientras más alto vayamos, va a haber menor presión atmosférica. Bien, importante eso. Ahora, vamos a ver estas equivalencias, ¿ven? Estas de aquí. Aquí nos indica que el aire frío siempre se va a encontrar debajo del aire cálido. O sea, ¿qué quiere decir? Que el aire cálido va a subir, mientras que el aire frío va a bajar. Esto va a influir en una constante rotación entre aire frío y aire cálido. Bien, y por eso se llevan a cabo las brisas. Porque estos cambios de posición del aire frío y del aire caliente van creando esas brisas. Ahora, también hay esta relación de aquí. Cuando el aire es pesado, se va a más altitud, pero cuando el aire es ligero, baja. Bien, entonces estas son unas equivalencias. Mientras que el aire frío baja, el aire cálido sube, y mientras que el aire pesado sube, el aire ligero baja. Se coloca debajo del aire pesado. Bien, entonces son esas relaciones de la presión. Entonces es importante, primero y principal, que ustedes sepan que la presión atmosférica es nada más que el peso del aire ejercido sobre la superficie de la Tierra. Nada más. Vamos con el siguiente elemento del clima, que son los vientos. A ver, ¿qué nos indican aquí? Es el movimiento del aire. Obviamente, bueno, los vientos es el movimiento del aire. Este movimiento tiene como finalidad redistribuir el calor absorbido del Sol. La redistribución de dicha energía da origen a lo que llamamos a escala global la circulación general atmosférica. En el globo terrestre ya se ha determinado unas ciertas corrientes de aire. Entonces a eso se refiere esto. Ahora, los vientos es necesario que existan. ¿Por qué? Porque el viento, que es gas precisamente, también lleva calor. Entonces, si el aire se quedara en un solo lugar, en ese único lugar haría calor. No habría una buena distribución de ese calor a lo largo de toda la Tierra. Entonces, los vientos ayudan a que, como bien indica aquí, redistribuir el calor absorbido. Bien, entonces es necesario, es importante los vientos. Y bueno, vamos a tener una cierta clasificación de los vientos. Los vientos planetarios que afectan a todo el planeta, los vientos regionales que afectan a regiones de manera estacional o diaria, y los vientos locales que afectan a lugares pequeños en específico, como algunas zonas y así. Entonces, importante recordar de los vientos, su,
que este movimiento tiene como finalidad redistribuir el calor absorbido del Sol. Esto es importante. Bien, esto es lo más importante de los vientos. Y bueno, vamos con el último elemento del clima del cual vamos a hablar en esta clase. Ojo, ¿por qué? Porque aún nos quedan dos más, de los cuales vamos a hablar ya en la siguiente. Pero con este vamos a terminar esta clase. Y que es la humedad. Y que claro, la humedad se define como la cantidad de vapor de agua en el aire. Bien, nada más es eso, la humedad. La cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Ahora, dependiendo del hemisferio de la Tierra, habrá aire frío o aire caliente. Ahora, el aire frío contiene menos humedad, mientras que el aire caliente contiene más humedad. Entonces, esas equivalencias debemos conocerlas. El aire frío contiene menos humedad y el aire caliente contiene más humedad. Ahora, algo importante que está aquí escrito debajo, que nos indica, nos dice, para tomar en cuenta la saturación, el punto a partir del cual una mayor cantidad de vapor de agua no puede permanecer en ese estado y precipita en forma líquida. ¿Esto qué quiere decir? Ya miren, se lo voy a explicar. Es muy sencillo. La saturación es el punto en el que ya no puede haber más vapor de agua en el aire. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense ya, bueno, la humedad, ¿sí? La humedad en el aire. Se va aumentando la humedad, va subiendo más vapor de agua y se va aumentando cada vez más vapor de agua. En algún momento, de aumentarle tanto la humedad, ya no va a aguantar quedarse en el aire esa humedad, sino que se va a volver en estado líquido y va a empezar a precipitarse, que quiere decir a llover. Entonces, eso es la saturación. Es el punto en el que esa humedad en el aire ya no, ya no puede quedarse en estado de vapor. ¿Bien? Ya no se puede quedar en estado gaseoso, sino que ya se acumuló tanta humedad ya que empieza a pasar a estado líquido y se precipita. O sea que cae. ¿Bien? Entonces, eso es la saturación. El momento en el que pasa eso, en el que ese vapor de agua se empieza a volver en agua líquida. Bien, ya no se queda en estado gaseoso, sino que pasa al estado líquido. Entonces es importante eso sobre la humedad en el aire. Y bueno, con esto estaremos finalizando lo que es esta clase de geografía. Ya les enviaré una actividad como siempre con unas preguntas sobre el tema. Esto sería todo.